Hola a todos, bienvenidos a este testimonio de Esencia en Construcción, un taller que realizo pues con personas que vienen en búsqueda de respuestas a nivel vocacional, a nivel de identidad. Hoy estamos con Shannon. Ella fue una de las personas que desarrolló el taller de Esencia en Construcción hace algunos meses y la tengo hoy conmigo porque pues quiero que nos hable de su experiencia, cómo se sintió durante el proceso y qué se llevó pues de toda esta experiencia. Entonces te dejo un pequeño espacio para que te presentes, lo que quieras decir de ti y bueno, esta es una sesión que va a ser muy conversadita, igual y te voy a hacer preguntas para ir estructurando la sesión. Entonces si quieres cuéntanos un poquito qué haces, quién eres o lo que quieras contar de ti. Bueno, gracias, Lena. Pues bueno, primero, mi nombre es Shannon, tengo 32 años y pues te conocía antes un poco a nivel personal y como que me dio esta oportunidad de un conocimiento más hacia mí mismo, quería darme esta oportunidad porque siento que en algún momento uno tiene una necesidad de conocer, de hacer una introspección y creo que fue una buena oportunidad más con una persona, digamos, de confianza, que uno conoce y es que es muy valioso para todos, o sea, creo que todos deberían hacerlo alguna vez y creo que en términos generales sí fue de mucho aprendizaje y rescato muchas cosas de ese proceso que nunca termina igual, pero que fue un gran paso para empezar este conocimiento de mí mismo, como saber muchas cosas que siempre están dentro de uno, pero que a veces uno no escucha o que no sabe cómo empezar a organizar, a tomar de la vida. Es algo muy, muy bueno. Antes, en tu vida ya habías buscado un espacio de autoconocimiento o esta era la primera vez? No, esta fue la primera vez. Creo que cuando uno conoce el tema, de pronto es más difícil como saber por dónde empezar. Entonces, lo bueno sí me pareció era buscar a alguien que me guiara en ese proceso, pero antes no lo había hecho, justamente porque no sabía mucho del tema y pues sí, fue la primera vez. Te hago una pregunta antes de empezar con el cuestionario que me he estado haciendo últimamente con respecto pues al público al que me dirijo en general, y es que me he dado cuenta que el tema cuando uno habla un poco de crecimiento, de autoconocimiento, hay un poco de resistencia, como uno darse ese espacio, como ir a una terapia psicológica. Me pregunto si eso tú lo experimentaste antes de hacer este taller conmigo, o lo habías intentado y no lo habías hecho. Sí, yo creo que eso es algo general como en las personas, pero siempre puede haber distintas razones por las que la gente no lo hace o prefieren hacerlo, o sea, porque es más cómodo, que creo yo, no hacerlo, porque primero por miedo puede ser, por desconocimiento también y porque uno muestra en gran parte su fragilidad, o sea, ese es un proceso muy personal, entonces confiárselo a alguien creo que es una decisión que puede tomar tiempo, que puede uno atreverse o no atreverse. Entonces, sí, claro que antes del proceso uno siente como cierta prevención, no sé, pero lo que digo, lo bueno es conocer a la persona un poco con la que uno va a interactuar, eso le da confianza y finalmente entender que es un proceso para uno. Finalmente esto lo está haciendo uno por uno mismo y no por nadie más. Entonces eso le ayuda a uno como a superar eso y poco a poco uno va ganando más confianza en el proceso. Entonces sí hay vulnerabilidad, hay fragilidad, hay muchos sentimientos, pero está en uno sentirse también preparado en afrontar eso y finalmente decir que es un proceso natural, es un proceso como necesario, que uno siente el llamado y cuando uno siente que es el momento, pues creo que es la mejor decisión. Pues gracias por confiar en mí, en este proceso, por confiar en la estructura, cómo planteé todo este viaje, porque fue un viaje en el que pues fuimos a descubrir muchas cosas de tu esencia, de tus miedos, y definitivamente no es algo que, como tú dices, que uno lo pase fácil y
pero que sí es necesario. Yo pienso también que es muy necesario y ayuda muchísimo y lo ayuda a uno a ver la vida de diferentes maneras y desbloquear puntos de la vida en los que uno a veces está como ahí estancado y no sabe para dónde coger, pero cuando uno empieza a entender la raíz de las cosas, la vida empieza a desbloquear. No sé cómo sientes o cómo lo sentiste tú en ese proceso cuando iniciamos y cómo se fue dando paralelamente tu vida en ese proceso. Sí, bueno, antes de eso también iba a aportar lo que dijiste, y es que también ver la manera como tú estructuraste el programa me pareció también algo que yo pude entender, ¿sabes? Como alguien que no conoce mucho el tema, que quiere empezar a conocer, digamos, la manera en que tú construiste el programa, eso también, y como lo explicaste, o como que eso me dio más claridad de cómo iban a hacer las cosas, de que, por qué etapas íbamos a pasar, como que ya era algo más conocido, o sea, algo que ya pude yo comprender mejor. Entonces eso también me permitió ir ganando confianza en la medida del tiempo. Que ya sabía qué estructura tenía el programa, cómo, o sea, la justificación y cómo lo puedo decir, como, sí, la justificación del programa y cómo estaba sustentado, digamos, que eso me sirvió mucho para entender cómo, qué íbamos a hacer y cómo se iba a desarrollar. Y ya de acuerdo al tiempo y después del programa y cómo pasó mi vida después de eso, digamos que no es un proceso lineal, como lo habíamos dicho desde que se hizo el taller, sino que eso tiene altos y bajos. Hay días que uno piensa mucho las cosas, que de pronto está más sentimental y piensa mucho en otras cosas, pero siempre hay como un aprendizaje. O sea, eso es lo que rescata en general, que hay mucho aprendizaje y una vez se empieza a entender cosas, no necesariamente desde el principio, pero con el tiempo uno va entendiendo más cosas, le vayas hallando sentido a otras cosas. Y creo que eso es algo bonito, que lo que dije en el principio, pues eso nunca termina, pero es un buen inicio para empezar como ese camino. Ahora que mencionas un poco el tema de la estructura, ¿cómo percibiste tú la astrología en toda esta estructura? Porque es una herramienta que no es muy convencional y que hay muchas personas que pueden ser incrédulas ante una lectura. Tú bien sabes que la astrología que yo uso es astrología psicológica, pero ¿qué pensaste de la metodología y si fue acertada durante el proceso, el uso de la astrología como tal? Sí, digamos que la astrología, pues, ¿cómo lo puedo decir? Tiene dos caminos en mi caso. Digamos, el primero es que yo sí estoy conectada, digamos, con la astrología, porque eso también lo aprendí en el taller. O sea, yo tengo mucha conexión con ese tipo de temas y yo intuitivamente, digamos, que lo sabía, pero lo que te decía en el taller, a veces uno necesita que le digan las cosas o darse cuenta de cosas de parte de otro medio o de otra persona. Entonces, primero, esa es la primera parte. Y la segunda es que yo fui muy abierta, y ahí es una recomendación, digamos, hay que ser muy abierto si uno decide hacer este tipo de talleres, hay que estar un poco abierto, y yo estuve abierta a las ideas que se iban proponiendo y estoy abierta a escuchar lo que tú estabas, digamos, proponiendo, las bases psicológicas que tú tienes, y uno lo va descubriendo, uno le va hallando sentido. Entonces puedo decir que fue útil, pero porque yo misma me di cuenta en el taller que esas bases astrológicas que tú sabes tenían todo el sentido para mí. O sea, yo les iba hallando sentido a medida que tú ibas utilizando esas referencias. Entonces creo que las personas primero pueden estar abiertas a eso, y segundo se van a dar cuenta en el proceso si es algo que les dice a uno que le hayan sentido, y lo más seguro es que sí. Entonces ese fue el resultado de mi caso. Sí, porque como creo que yo te hice la salvedad desde el inicio del proceso, las respuestas no son respuestas que yo te voy a dar, son respuestas que tú vas a encontrar, que simplemente el uso de la astrología es sobre todo como una brújula que nos va a guiar sobre tu camino para que tú empieces a encontrar las respuestas en medio de patrones que yo voy encontrando en la lectura y que tú misma le vas dando el sentido. Y a partir de ahí empezar a darle como, repito, el sentido entonces a las temáticas del taller, que son cuál es tu máscara, cuál es tu esencia, cuáles son tus talentos y desde ahí qué le puedes aportar al mundo, porque para hacer contexto,
esos son los temas principales de toda la estructura de Esencia en Construcción, y es aprenderse a conocer a partir de la máscara que nos ponemos desde la imposición de la herida de la infancia, y desde ahí saber quién eres y salir con una nueva versión tuya a explorar el mundo y aportarle desde una conciencia de lo que eres y lo que le puedes aportar. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, me gustaría preguntarte cómo te sientes hoy al mirar hacia atrás y ver todo lo que has vivido desde que empezaste este proceso. ¿Qué cambió para ti? Pues muchas cosas, o sea, yo siento que sí hubo un cambio, porque lo que dije, este proceso me hizo más consciente de mí como persona, de cosas, de qué tanto influye el pasado y tantas cosas que uno, con lo que uno está hecho justamente, cómo influye eso en mi presente, en mi futuro, y qué importancia tiene el hecho de conocerse a uno mismo, y qué tan valioso, es muy valioso el conocimiento de uno mismo. Y uno no puede entender el mundo si no se entiende uno mismo, y si no conoce sus fortalezas, debilidades. Uno cree que las conoce, pero a veces está equivocado. Entonces, eso es muy bonito, pues, primero entender eso. Y segundo, si hay cosas que han cambiado, porque justamente el proceso me hizo más consciente de ciertas cosas que de pronto uno no tiene como tan su visión, o que por vivir su vida de todos los días no se pone a pensar en ciertas cosas o a reflexionar. Y cuando pues tú miras esa información o miras todo lo que las herramientas que tú pones en tus talleres, pues uno se va conociendo más, se va haciendo consciente de cosas que quiere escuchar de pronto o que no quiere escuchar, pero que están ahí. Entonces, sí, y eso me permite abrir un poco los ojos en cuanto a quién soy yo, cómo soy y qué busco realmente en la vida, qué es lo que quiero hacer realmente en la vida. Súper bonito, hablando de eso exactamente. Es cómo era tu vida o cómo te sentías antes de iniciar el taller de Esencia en Construcción. Antes creía, lo que digo está conectado a lo que dije antes, como que yo creía que me conocía, creía que sabía todo sobre mí, creía que tenía muy claras mis metas en la vida, creía que sabía cuáles eran mis debilidades, fortalezas, pero no, uno no se conoce tan a fondo para saber todo eso. Entonces eso me permitió cambiar un poco la idea que tenía sobre mí, y también saber que bueno, que nadie es perfecto, pero todos tenemos muchas cosas que explotar nosotros mismos. Entonces hay que ir por ese camino también. Y antes yo no lo sabía, antes no era tan consciente de lo que podía estar mejorando en mi vida para que todo funcione mejor, y que podía estar de pronto dificultando ese logro de las cosas que quiero y que es lo que quiero realmente, que hay que escucharse uno mismo. De pronto antes no lo hacía tanto, vivía en un día más como del mundo físico, de lo real, de la rutina, pero a veces ese taller es muy bueno para también como hacer un alto y pensar en otras cosas que también son importantes, que uno a veces no les da la importancia, pero el taller hace que uno le dé importancia a cosas que son muy importantes para que el resto de la vida también avance bien. Sí, porque este taller, como para dar contexto a las personas que nos escuchan, es darle espacio a tu energía femenina. Sé que lo menciono y lo seguiré mencionando en este canal porque hace parte de mi propósito buscar integrar la energía femenina desde la escucha, la intuición, los tiempos para uno mismo, y salir un poco de la energía masculina vista desde el hacer, la autoexigencia y el materialismo. En términos de energía es eso lo que de alguna manera significa. La energía femenina es más desde la introspección y el escuchar también tus emociones. Entonces tú ahorita mencionabas algo súper interesante que me gustaría profundizar, y es que muchas veces en nuestra vida cotidiana pues nos enseñaron, y lo vimos contigo, a ser muy positivos, a poseernos la máscara del positivismo, de decirnos siempre estamos bien, ¿cómo estás? Bien, pero en el fondo siempre hay síntomas que nos dicen como, ok, sabemos que no estamos bien, pero nos cuesta pedir ayuda o nos cuesta aceptar que las cosas no están bien.
Y en ese caso me gustaría preguntarte, ¿cómo fue para ti esa experiencia? ¿Lograste de alguna manera identificar que habían cosas que no estaban bien en tu vida y gracias al taller ponerles como un foco? Porque algo que yo me he dado cuenta es que cuando tú te permites experimentarte a través de algo externo a ti, ya sea la astrología, porque en mi caso fue yo y la astrología, pero me he dado cuenta que a veces ni siquiera la herramienta de la astrología es necesaria, es simplemente hablando y escuchándonos podemos aprender a conocernos desde la experiencia del compartir con la otra persona y que esa persona te diga cómo te ve. Entonces, yo siento que sí es muy importante en la sociedad uno poder decir estoy mal, necesito ayuda y necesito hablar, ¿sabes? Porque siempre nos enseñaron a ponernos la máscara del positivismo, estoy bien, pero no lo es. Entonces sí me gustaría preguntarte, porque tú no viniste aquí como desde una crisis, sino más como desde la exploración. Exacto. Pero en algún punto identificaste que sí había una crisis y que sí era importante integrar toda esta parte de la energía femenina. Sí, claro, eso lo fui descubriendo porque yo quería como ese viaje de autoconocimiento, o sea, yo siempre había sentido que lo necesitaba, pero no tenía un propósito más allá de eso, ni vine por una crisis, no. Pero en el camino me di cuenta que sí, que uno necesita estas cosas y que, como dije, uno no se conoce tanto como cree y las cosas no son tan perfectas como uno cree. Hay muchas cosas que uno necesitaría saber y que a veces uno mismo pues se engaña, o por engañarse uno mismo, por engañar a los demás, por guardar apariencias, máscaras. A veces uno no expresa esas cosas, pero están ahí. Entonces, qué bueno que llegue algo que lo haga uno salir y que sea algo que lo mire desde afuera y te diga, no, mira, la realidad es esta. Y tú, bueno, sí, la verdad es que sí, yo no soy tan feliz como pensaba, yo no tengo la vida tan perfecta como pensaba, tengo estos miedos, tengo estas dificultades, y eso no es tan cómodo, o sea, no es un proceso cómodo a veces de vivir, pero es muy necesario. ¿Y cómo crees que esa incomodidad te ayudó? ¿O qué hizo? Sí, estando incómodo, uno busca la forma de, o sea, ¿por qué me siento incómoda al hablar de esto? ¿Por qué me siento incómoda con esto? ¿Y qué puedo hacer? O sea, ahí es donde uno empieza ese viaje a decir, bueno, entonces, si esto no me hace sentir bien, tiene una razón. ¿Cuál es la razón? ¿Y qué es lo que me haría sentir bien realmente? Entonces, esa parte de uno sentirse incómodo es lo que lo hace preguntarse y empezar a buscar las formas de llegar a donde uno quiere llegar. Y esa es la incomodidad que todo el mundo le tiene miedo realmente enfrentar. Y por eso que me parece muy valioso lo que dices de tener una mentalidad abierta, porque el proceso no necesariamente es lineal y fácil, como tú dices, sino que te va a exigir emocionalmente mucho, pero lo que deja atravesar la sombra, así como le llamo yo, es luz. Finalmente es claridad en tu camino, es claridad porque rompes. Yo creo que eso es un trabajo constante, como tú dices, pero vas quitando capas y cada vez te vas descubriendo a ti. Y una vez que te descubres y sabes, esta soy yo, estos son mis valores, estos son mis talentos, y ahora voy a vivir desde ahí. ¿Qué quiero vivir y hacia dónde voy? Es como un camino completamente nuevo que entiendo las personas tengan miedo porque es un poco salirse de la Matrix, salirse de lo que te enseñaron, de lo que el sistema te dijo desde el principio de seguir la regla, de vivir en el trauma, hacer en una vida lineal en la que no te cuestionas, en la que no te piensas hasta el punto del colapso, porque muchas personas yo pienso que llegan a ese colapso por lo mismo, porque vivimos en la máscara y el corazón no miente, el corazón sabe cuando tú no eres honesto contigo. Entonces empiezan los malestares físicos, que es una de las cosas que trabajamos en el taller, que te dicen tus enfermedades de ti misma. Y no sé si recuerdas en las sesiones, cada vez que teníamos una sesión, se despertaban también algunas molestias y nos iban diciendo cosas de tu historia, de ti misma. ¿Cómo percibiste eso también?
Claro, eso yo lo percibí y creo que lo que yo también siento, no sé si todas las personas lo sienten, pero yo sí creo que todo esto se transmite cuando esos malestares físicos sí se transmiten desde algo emocional o psicológico, no lo sé. Pero a mí sí se me manifestaba mucho eso y yo creo que internamente lo sabía, o sea, como cuando a mí me pasa esto es porque algo está pasando, algo de fondo está pasando. Y eso se veía siempre en el taller, o sea, yo hubo veces que estaba enferma, o sea, yo nunca me enfermaba, pero me enfermaba justo antes o pasaban muchas cosas y en ese momento había mucho, ¿cómo puedo decir? Mucho movimiento emocional, mucho movimiento a nivel emocional y fue a veces pesado, o sea, a veces es pesado porque uno no está acostumbrado a eso y uno prefiere estar cómodo, pero cuando se enfrenta a eso, pues claro, es normal que muchas cosas se muevan ahí dentro y que empiecen a salir. Entonces, pues creo que yo en medio de todo tuve un poco de paciencia para eso y sabía que finalmente todo iba a ser un resultado que era lo que yo quería, que era llegar a ese conocimiento y sabía que iba a valer la pena. Pero sí, claro, se sintieron cosas que se reflejaron desde el interior y que obviamente se transmiten. Eso es, creo que es lo más natural y creo que todo el mundo va a sentir algo en algún momento de ese tipo. Sí, porque finalmente toda la estructura del proyecto de verdad está diseñado como un viaje. Y uno siempre antes de un viaje tiene miedo, tiene estrés, tiene durante también, porque no sabes a lo que... Y tu cuerpo reacciona ante todos los estímulos nuevos, lo que se te está diciendo, la aceptación de decirte, hey, sí, yo estaba en una máscara, todo eso es nuevo y el cuerpo lo resiente. Pero sí me gustaría que hicieras el énfasis en cómo fue en ese proceso, pero qué cambió después, para que la gente como no se quede como en la idea de que fue maluco, pero ¿y qué pasó después? No, después digamos que lo que yo sentí, que yo te dije en ese momento era como, siento como un peso que se le quita encima, como algo que yo intuitivamente estaba buscando, pero siento que a nivel emocional o a nivel espiritual me siento mucho mejor y es un proceso diario, sí, pero ya avanzo como con ciertas certitudes, o sea, yo ya sé ciertas cosas, ya me siento más segura de que me conozco más, ya sé un poco mejor a dónde voy en la vida, ya ese proceso me dejó muchas cosas, aprendizajes y creo que me dejó también mucha paz. Creo que yo en algún momento le dije como que ya me siento un poco más en paz, sabiendo ciertas cosas, atravesando ciertas cosas y sigue siendo un proceso de todos los días, pero esas ganancias que me dejó el taller son las veo todos los días, todo lo que empieza a hacer, o sea, de todos los resultados que veíamos, de la información que veíamos y todo cuando lo aplico, siento que estoy como en el camino correcto, o sea, que estoy haciendo lo que de verdad quiero hacer, que estoy haciendo lo que estoy llamada a hacer, y que me conozco más y así puedo avanzar mejor, conociéndome más. Bueno, te quiero preguntar sobre las temáticas que vimos, ahorita las mencionamos por encima, pero me gustaría preguntarte cuál de las temáticas entre descubrir la máscara, las heridas del padre y la madre, el desequilibrio en la energía femenina y masculina, el encontrar tus talentos, ¿cuál fue el tema que más te marcó de todo el proceso? O si hay algo pues, que se me haya escapado. Sí, pues temas son importantes, o sea, todos los temas construyen una sola cosa, pero a mí me llamó mucho la atención como las heridas de la infancia, como algo que la gente no habla demasiado, que es muy necesario para todos, es como algo que yo pienso que es muy importante. Las heridas de la infancia, qué tipo de heridas tienes, por qué las tienes, y a partir de ahí, pues ya uno poder avanzar con ese aprendizaje, que no siempre es fácil de oír, digamos, de darse cuenta, pero todo el mundo la tiene, entonces sí es bueno conocerla. Eso me gustó mucho, aunque todas las partes son importantes. Okay. Yo recuerdo mucho que al inicio del proceso, aunque era también, me mencionaste tu primera vez, aquí hablamos un poco de tu interés hacia todos estos temas un poco místicos, espirituales. Me pregunto, porque tú ya
perdón, tú ya traías como una noción de esto intuitivamente, pero si hubo algo que aprendiste de ti misma, algo específico tuyo que no conocías en este proceso. Pues yo creo que muchas cosas no las conocía que aprendí en este proceso. Por ejemplo, la necesidad de comunicar más mis emociones, como la importancia también de comunicar mejor mis emociones y de comunicarme mejor con los demás. Creo que eso, yo daba por sentado que no tenía, que yo me comunicaba perfectamente, que podía expresar bien mis ideas, etcétera, pero no, o sea, yo me di cuenta que yo sí tenía o tengo, no sé, una dificultad, digamos, algo en que trabajar a nivel de comunicación. Eso me dejó mucho el taller que o no lo quería aceptar o no lo había visto, no me lo habían dicho de otra manera, entonces no era consciente de eso. Y creo que eso fue algo muy importante y hoy en día me siento muy bien, o sea, porque es un proceso, sí, pero me siento mejor al respecto y sé que lo debo trabajar y soy consciente de ello, entonces me parece muy valioso eso. Y volviendo un poquito a la pregunta anterior, hablabas de la importancia de la herida del niño interior y quiero relacionarla un poco con lo que acabas de decir de la comunicación y cómo este aprendizaje te ha impactado a nivel profesional, porque finalmente tú sabes que mi enfoque viene mucho desde acompañar a las personas en estas crisis, así tú no hayas llegado en una crisis, pero para que se descubran con mayor propósito y enfrenten la vida profesional desde esa esencia. Entonces, por ejemplo, si lo traducimos a la vida profesional, cuando nos experimentamos desde la herida de la infancia, cómo reaccionamos ante ciertas situaciones y las personas también desde la herida de la infancia que generan conflicto o el tema de la comunicación. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo crees que la comunicación eh, cambió, se transformó a partir de este proyecto y vio, digamos, impactado en términos de profesión? No sé si fue clara la pregunta. Sí, sí entiendo la pregunta. Lo he visto más a nivel personal, lo he visto un poco más a nivel personal, digamos, a nivel de comunicación y a mis relaciones interpersonales. Creo que ha sido muy positivo una vez que soy consciente de este tipo de situaciones. Digamos que yo realmente no, o sea, tenía dificultades en mi manera de comunicar, pero a nivel profesional yo creo que también, solo que de pronto es algo que no lo veo tanto, sino yo me enfoco más como a nivel personal. Pero creo que sí, a nivel profesional todo se transmite cuando hay un cambio interpersonal o personal, eso siempre de otra manera se va a transmitir indirectamente o directamente a nivel profesional. Y creo que es un buen momento para mí ahora a nivel profesional, pero no te puedo decir directamente, sino a nivel interpersonal es lo que más he notado. Ok. O sea, como que de alguna manera la transformación interpersonal crees que ha aplicado a la vida profesional por lo que fue, pero no te experimentas desde la vida profesional o aplicando lo que pasa en la vida profesional desde la herida y toda la estructura del taller. Bueno, es muy válido y sí, o sea, cada uno lo experimenta desde la manera que es. A ver, bueno, ya vamos a pasar a las últimas preguntas. Si compararas a la Shannon de antes y ahora, ¿cómo sientes que ha evolucionado? Si tienes algo más que agregar. Bueno, en general, es un poco el resumen de lo que ya dije, pero en resumen también es como mejorar mi forma de comunicar, conocerme más a fondo, tanto las luces como las sombras, lo que decías tú, que es muy importante, aunque uno no lo quiera ver o no se cuestione todos los días, pero es importante. Y también a saber un poco más de mi propósito de vida, eso también es muy valioso. Es que yo pienso que todo es valioso, pero a veces uno no lo piensa todos los días y no sabe lo importante que es para sentirse como realizado como persona y feliz y sabiendo que está cumpliendo su propósito para lo que está en este mundo.
y creo que eso es lo mejor que me dejó el taller y lo que ha cambiado en mí, como conocerme más, saber más a dónde voy, comunicar mejor, y eso es. Perfecto. Cuando mencionas el propósito, tú no venías con una idea de aprender sobre el propósito. No, realmente. O sea, ¿qué significa para ti el propósito? Para mí eso es la misión que tengo en la vida, para lo que estoy diseñada, para lo que fui creada, ese es mi propósito de vida y es donde también está mi felicidad. Cuando yo hago lo que realmente quiero de corazón o mi alma y lo puedo materializar y lo sé, eso me va a hacer feliz. ¿Y crees que ese propósito se encuentra desde dónde? O sea, yo pienso que desde el conocerte, o sea, desde el autoconocimiento y ese viaje y ese proceso, a través de ahí uno puede encontrar su propósito de vida o lo más cercano a la información que puede obtener uno para saber el propósito de vida o acercarse. Ok. Voy a dar un poquito como de profundidad a esta temática porque normalmente lo hago sobre la temática que escogiste, que fue la herida del niño. Para que se entienda un poco más, en los talleres yo profundizo en ir a buscar la herida, no solo para levantar recuerdos dolorosos y aceptarlos, sino quitarlos y descubrir tu verdadera esencia, porque yo siento que, bueno, no siento, lo he estudiado y es que la esencia original la guarda el niño interior. Pero para poder llegar a ese niño interior hay que atravesar y limpiar todo esto que nos molesta para llegar ahí y encontrar esa esencia que finalmente nos va a llevar a descubrir quiénes somos, cuáles son nuestros talentos y para qué estamos diseñados para estar aquí en estos momentos en la Tierra desde una mirada más espiritual. Entonces es desde ahí, desde lo que está explicando Shannon. Y finalmente me gustaría preguntarte, a todas esas personas que tienen resistencia, que tienen miedo, que son incrédulas en la astrología, ¿qué les podrías decir o que de repente están pensando en iniciar un proceso así y todavía tienen dudas? Bien, pues ahí primero que todo es que la astrología puede ser algo que parezca algo lejano o algo que no tiene nada que ver con uno como persona todos los días viviendo su vida, pero es algo pues ancestral, es una ciencia finalmente, y segundo, pues que finalmente es un proceso que se hace para cada persona, cada proceso es diferente, cada persona va a aprender cosas diferentes y es algo que lo que hice, yo lo hice por mí, realmente eso no se hace por nadie más, es algo que es necesario, que hay que tomarlo cuando uno sienta ese llamado, o sea, cuando uno se sienta preparado, cuando uno sienta el llamado, cuando tenga un poco de mente abierta y tenga un poco de paciencia, es el momento de tomarlo. Entonces, ese es mi consejo, tener paciencia, tener la mente abierta, y es una persona, pues en tu caso, que ha estructurado muy bien este programa, entonces, al entenderlo desde el principio, uno gana mucha confianza en el proceso y finalmente pues que es una oportunidad y es más lo que se puede ganar que lo que se pierde realmente, o sea, lo que se invierte realmente es mucho más la ganancia que lo que se invierte y es algo para ti, o sea, ese es como mi conclusión. Esto que dices es importante porque muchas personas tienen miedo de invertir en sí mismas y eso también habla de la relación que uno tiene con uno mismo, del amor propio, de uno decirse, me voy a invertir esto porque me lo merezco y sé que esto va a servir para mi crecimiento personal, profesional, interpersonal, social, bueno, de todas las maneras posibles. Y es bonito que lo menciones porque sí creo que todos estos miedos que se generan a través del autoconocimiento, de la espiritualidad, de la astrología, el tarot, todo esto, que si bien hay personas que lo utilizan de manera incorrecta, digámoslo así, también hay maneras que se pueden hacer, yo lo diría racional desde una manera no tan esotérica, pero que tú puedes ponerlo como una herramienta más que te puede ayudar a encontrarte en ese viaje del autoconocimiento. También lo puedes hacer yendo al psicólogo.
¿sí? Lo puedes hacer desde donde tú lo quieras hacer, pero funciona. Entonces bueno, mi Shannon, ya, finalmente solo tienes alguna recomendación para este proyecto. No, la verdad, las recomendaciones para las personas, como darse esta oportunidad, es algo valioso. Se va a aprender mucho y cada proceso va a ser diferente, pero vale mucho la pena. Y de ahí es solo el comienzo de cosas muy bonitas o cosas que a veces nos afectan, sí, pero es un proceso necesario. Y al final de cuentas, creo que toda inversión que uno haga en uno mismo vale mucho la pena. Entonces, igual te quiero agradecer mucho por todo el proceso, un proceso muy bonito, tú tuviste mucha paciencia y como que creo que está muy bien diseñado y pues invito a las personas a que se den esa oportunidad. A ti, Shannon, gracias por este espacio, por permitirme hablar contigo y a todos los que nos escuchan. Bueno, les mando un gran saludo y bueno, seguimos en contacto. Chao, chao. Gracias.